Capítulo 5. Liberando a los cautivos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. Parafaseando. Es el trabajo de los 5 ministerios, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, enseñar la sana doctrina y edificar el cuerpo para que no sean engañados por aquellos que por artimaña y astucias de la conspiración engañosa está manteniendo el cuerpo de Cristo como niños. Una vez que son liberados de ese cautiverio, pueden ser perfeccionados y edificados para convertirse en el hombre perfecto y completamente maduro, incluso Cristo operando en su cuerpo. La palabra niño se traduce del griego nepios, no hablar, es decir, un bebé menor de edad, en sentido figurado una persona sencilla, un cristiano inmaduro. Un niño en este contexto es un cristiano que es incapaz de hablar la palabra de Dios y permanece simple e inmaduro en Cristo. Pablo dijo que seríamos retenidos como niños, ingenuos, incapaces de hablar por el engaño de los hombres. Así que los hombres nos engañarían para que seamos ingenuos, incapaces de hablar la palabra de Dios. ¿Por qué querrían estos hombres, en las artimañas y la astucia de una conspiración engañosa, mantenernos ignorantes, dándonos todo viento de doctrina? ¿Por qué tergiversarían la palabra en todo viento de doctrina para manipular, intimidar y controlar al pueblo de Dios y mantenerlo incapaz de crecer a la imagen de Cristo? No son necesariamente los hombres, sino el enemigo que usa a los hombres. El enemigo no quiere que la iglesia llegue a la medida de la estatura de Cristo, por lo que desata todos los trucos que tiene para detenernos. Pablo llamó a esto artimañas astutas. El enemigo está usando artimañas del error y conspiraciones engañosas para mantener a las personas como bebés, para controlarlas, para mantenerlas fuera de su trabajo ministerial. Dios los quiere libres. El enemigo quiere que los mantengan esclavizados por él. Si puede mantenerlos como niños, entonces podrá controlarlos, manipularlos e intimidarlos para que le sirvan en sus programas en lugar de servir a Dios. ¿Cuál es el espíritu que lleva cautiva a la gente? ¿Cuál es el espíritu que permitiría que los hombres, incluso los ministros del Evangelio, fueran usados por el enemigo de esta manera? Jack Frost, en su serie de enseñanzas de la esclavitud a ser hijos, llamó a esto un espíritu huérfano. Los hombres que no han tenido una relación con el Padre como un hijo pueden tener un espíritu huérfano. Un huérfano opera como esclavo en lugar de como hijo. No conoce la garantía de una herencia, por lo que siempre está tratando de obtener la aprobación. Está tratando de desempeñarse incluso en el ministerio. Piensa que si su ministerio es más grande, obtendrá la aprobación de Dios. Así que hace todo lo que sabe para hacer crecer su ministerio y obtener la aprobación de Dios, así como la aprobación de sus compañeros en el ministerio. Pablo llamó a esta posición como esclavitud. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8:15. Pero el Padre quiere que seamos hijos clamando, Abba, Padre, en lugar de esa esclavitud que nos obliga a actuar con un espíritu de miedo. Hasta que entremos en la condición de hijo, estaremos bajo servidumbre. Pero hay buenas noticias. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este no es un mensaje de condenación.
Si ha operado en ese espíritu de miedo que conduce a la esclavitud, puede ser adoptado como hijo si camina en el espíritu y no en la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos 8:14. Esto es lo que quiere el Padre. Quiere que vengas a Él como un hijo llorando. Abba, Padre. Él no quiere que actuemos y logremos de acuerdo con las obras de la carne, incluso hacer el trabajo del ministerio. Pero en cambio quiere que lo miremos y hagamos lo que Él está haciendo. Si Él está diciendo descansa, descansa. Si está diciendo trabajo, entonces trabaja. Jesús hizo todo lo que vio hacer al Padre. Si vamos a ser hijos, deberíamos hacer lo mismo. Entonces, la clave para liberar los cautivos es sacarlos de la esclavitud y convertirlos en hijos, por lo que pueden llamar a su Padre Abba Padre. Pueden descansar sabiendo que hagan lo que hagan, siguen siendo hijos. Esta es la lección del Hijo Pródigo que encuentras en Lucas 15 del 11 al 32. A pesar de que el hijo había hecho todo lo posible para ganarse la ira de su padre, desperdiciando toda su herencia, el padre todavía le da la bienvenida como hijo. No importaba que el hijo bueno se hubiera quedado con él y hubiera hecho todo lo que le pedían. El hijo pródigo todavía tenía la misma posición con el padre, a pesar de que lo había desperdiciado todo en prostitutas y bebida. No es nuestra actuación lo que Dios busca, son nuestros corazones. Una vez que el hijo regresó al padre con un corazón de arrepentimiento y humildad, fue recibido como un hijo. El hijo estaba dispuesto a regresar como sirviente, pero el padre le puso el anillo que le daba autoridad para hacer negocios en nombre de su padre, aunque acababa de desperdiciar toda su herencia. Si hacemos lo mismo y venimos al Padre con un corazón humilde y arrepentido, ¿cuánto más pondrá Él su autoridad en nosotros como sus hijos? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Gálatas 3:29, 4:1. Pablo dijo que si soy un niño, de la misma palabra griego nepios, entonces soy igual que un esclavo. Seremos esclavos de la astucia de los hombres que utilizan armas de control e intimidación para mantenernos cautivos. Soy el amo de todo, pero el enemigo quiere hacerme creer que soy un esclavo mediante el engaño de los hombres. Mientras seamos mantenidos como niños, incapaces de hablar la palabra de Dios, entonces podemos ser mantenidos como sus esclavos. Pero nuestro Padre quiere que pasemos de ser un esclavo, de un niño, a un hijo en el que seamos dueños de todo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4:6-7. Al convertirnos en hijos del Padre, nos liberamos de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos. Entonces, para liberar a los cautivos, debemos presentarles el amor del Padre a través del cual nos convertimos en herederos de Dios. Necesitamos entender que somos dueños de todo. Ya no somos esclavos de los hombres ni del pecado. Somos herederos del mismo Dios. Esto nos convierte en dueños de todo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. En este versículo, Pablo se refiere a los gálatas como niños pequeños, tecnon. No se les conocía como bebés, nepios, incapaces de hablar, sino como niños pequeños. Dijo que estaba tratando de formar a Cristo en ellos.
Estaba tratando de liberarlos del cautiverio de las tradiciones que intentaban esclavizarlos y formar a Cristo en ellos. Esto es lo que Pablo dice que se le dio a los 5 ministerios: liberar a los cautivos de la esclavitud de las tradiciones, de la esclavitud al engaño de los hombres, de la esclavitud de las conspiraciones engañosas y formar a Cristo en el pueblo. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Gálatas 4, 21, 26. Todo lo que se haga en la carne resultará en esclavitud. Agar representa lo que se hace en la carne. Ella representa el ministerio que avanza antes de tiempo, operando en la carne de un espíritu huérfano, siempre tratando de hacer algo para ganar el amor del Padre. Ella representa el ministerio que trata de producir con el sudor de su frente, no haciendo lo que el Padre está haciendo. Ella representa el antiguo orden. En el nuevo pacto, la promesa de Abraham fue transferida a la simiente de Jesús, la Iglesia. Esta nueva Jerusalén es libre. Pablo quiere que seamos libres de la esclavitud que viene al tratar de hacer las cosas en la carne. Si estamos cumpliendo el ministerio que soñamos o el que hemos leído en los libros de instrucciones más populares sobre cómo construir un ministerio, no necesariamente el que Dios ha querido para nosotros, sino el que nos hará ver bien a nuestros compañeros, entonces estamos haciendo las cosas en la carne, no en el espíritu. En el proceso, esclavizaremos a las personas para cumplir con nuestra idea de ministerio. Pero hemos sido llamados a salir de la esclavitud de las cosas de la carne a la nueva Jerusalén, la Iglesia. Este es el Hijo de la promesa del Espíritu. Esta Iglesia opera en el tiempo de Dios haciendo la voluntad de Dios. No hace cosas que tengan motivaciones políticas para obtener aprobación. La Iglesia de la Nueva Jerusalén no intenta construir algo que parezca respetable o que genere mucho dinero. Solo hace la voluntad del Padre. En este entorno habrá libertad. Cristo es la cabeza de este ministerio, no un hombre. Cuando el hombre es el jefe del ministerio, hará cosas para promover el ministerio que tiene en mente, por ambición egoísta. Cuando el ministerio se somete a hacer la voluntad de Dios y Cristo es la cabeza del ministerio, operaremos en el Espíritu. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. Debemos tener cuidado cuando alguien comienza a enseñar filosofía de acuerdo con los principios del mundo, no con la palabra de Dios. Estas cosas del mundo parecen correctas, pero en realidad son un engaño vacío. Para el carnal sonarán bien, pero son espiritualmente vacíos. El ministerio que camina según la carne recurrirá a estos programas para mantenerlos activos, para que parezca que van a alguna parte, pero estas cosas no conducirán a la libertad, sino a la esclavitud. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Colosenses 2, 18 y 19.
Pablo dice que no permitamos que nadie nos prive de la recompensa que el Padre tiene para nosotros cuando entremos al reino. Habrá personas que intentarán engañarnos con nuestra recompensa. Pablo nuevamente nos advierte que tengamos cuidado con ellos. Enseñarán doctrinas de falsa humildad. Esto es humanismo secular, tratar de obtener en la carne lo que solo se puede obtener verdaderamente en el espíritu. El hombre carnal no puede discernir lo que es espíritu, y así que cuando habla de ellos, se entromete en las cosas que no ha visto. Utiliza su mente hinchada y carnal para tratar de exponer estas cosas. Estas cosas hechas en la carne nunca resultarán en crecimiento espiritual. Entonces, seremos despojados de nuestras recompensas si seguimos la ruta carnal. Dado que el hombre carnal no puede acceder al Padre por el Espíritu, se convierte en la cabeza de la iglesia. Él, en su mente hinchada, asume el papel de Cristo como cabeza de la iglesia. Pero en lugar de adherirnos a los principios carnales, debemos crecer con el crecimiento que proviene de Dios. Seremos nutridos y unidos por las articulaciones y ligamentos. Tenga en cuenta que no hay una sola fuente de alimento, no una cabeza carnal, sino articulaciones y ligamentos. Cada articulación, cada ligamento, cada miembro del cuerpo tiene una parte para ministrarle, perfeccionarle. Esto no es un espectáculo unipersonal. El cuerpo tiene que estar unido por las articulaciones y ligamentos. Alguna cabeza falsa no la mantiene unida desde arriba. La única forma en que un controlador puede mantenerlo unido es en la carne, lo que resulta en esclavitud. En cambio, Dios usa cada articulación, cada ligamento para nutrirte. Esto no quiere decir que no debería haber un orden divino en el cuerpo. Hebreos 13:17 nos dice: obedeced a los que os gobiernan y sed sumisos, porque ellos velan por vuestras almas, como los que deben dar cuenta. Que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ti. Los ancianos en una asamblea local tienen la responsabilidad de asegurarse de que usted sea alimentado con la palabra de Dios y edificado en la cabeza que es Cristo. Ellos no deben ser la cabeza, sino que deben cuidar sus almas. Tenga en cuenta que el plan de Dios es tener más de un ministro en la asamblea local. Las escrituras dicen que obedezcan a aquellos, no le obedezcan a Él. Tener plenitud de liderazgo evitará que seamos dependientes de un hombre y lo idolatremos. Idolatrar a un hombre te robará tu recompensa y no te perfeccionará, sino que te pondrá en servidumbre. Someterse a un liderazgo justo, por otro lado, te permitirá ser moldeado y perfeccionado en el santo que Dios quiere que seas. Someterse al liderazgo piadoso lo pondrá en conexión con el resto del cuerpo de Cristo, que puede suministrarle a través de las articulaciones y ligamentos, y también le permitirá suministrar aquello que está especialmente calificado para suministrar al cuerpo. ¿Cómo disciernes el espíritu que lleva cautiva a la gente? Hay un espíritu que mantiene a las personas como niños, incapaces de aprender, incapaces de hablar la palabra de Dios, incapaces de conocer a Dios. Por lo tanto, es fundamental para liberar a quienes están en cautiverio, marchando en el campo equivocado, para comprender ese espíritu de miedo que está detrás de quienes lo manipulan y controlan. Si algún ministro ha caído en alguna de esas trampas, debemos arrepentirnos rápidamente y pedir el perdón de Dios y el perdón de aquellos a quienes hemos ofendido. Pero ¿cuáles son las trampas que debemos evitar si queremos llevar a la gente a la libertad en lugar del cautiverio? Pablo advirtió a Timoteo sobre estas trampas en su segunda carta a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Segunda de Timoteo 3, 1 al 2. Los hombres que llevan a la gente al cautiverio son amantes de sí mismos.
Cuando ministramos no podemos ser egoístas. No podemos promover nuestros propios intereses en lugar de preparar el cuerpo para hacer el trabajo del ministerio. No podemos ponernos a nosotros mismos en primer lugar para vernos bien, en lugar de preparar a otros para el ministerio. Este no es un ministerio para Dios, es autopromoción. No deberíamos ser amantes del dinero. Si somos codiciosos, usaremos trucos engañosos y astutos para separar a las personas de su dinero. Puede ser una historia triste, o puede ser tan audaz como para exigir dinero para obtener palabra profética, o tan descarado como amenazar con expulsar a alguien si no nos apoya. Cualquier manipulación que se use para separar a las personas de su dinero no es de Dios si se basa en la codicia del ministro. No podemos ser vanagloriosos. Recuerde que el enemigo usará todo tipo de artimañas y engaños para mantener al pueblo de Dios como niños sin poder hablar. Una de estas astutas tramas es mantener a la gente mirando hacia los hombres en lugar de hacia Dios. Un vanaglorioso hablará de las cosas que ha hecho, hablará de los demonios que ha expulsado, hablará de los milagros que ha realizado. Llama la atención sobre sí mismo en lugar de atraer a la gente hacia Dios. Esto mantiene la atención enfocada en el vanaglorioso y es para que el vanaglorioso parezca irreemplazable. Si esta persona es tan grandiosa, será mejor que lo dejemos actuar. La declaración sutil es que otros nunca podrían hacerlo tan bien como el vanaglorioso. Este engaño impide que el cuerpo de Cristo funcione correctamente. Evita que todas las coyunturas se suministren. En cambio, el vanaglorioso permanece en el centro de atención, mientras que otros se ven impedidos de avanzar hacia su potencial en Cristo, donde pueden ministrar al cuerpo lo que se suponía que debían dar. No podemos ser orgullosos. La palabra que se traduce orgulloso es el griego uperenepanos, lo que significa aparecer por encima de los demás, conspicuo, altivo. Cuando somos orgullosos, tenemos una gran necesidad de estar al frente, siempre visto, apareciendo por encima de los demás. Estamos muy orgullosos de nosotros mismos y despreciamos a los demás. Esta actitud de orgullo nos hace pensar que tenemos que hacer todo nosotros mismos. Si estamos atrapados en el orgullo, pensamos que somos los que fueron designados para la tarea. Entonces comenzamos a creer que debemos hacer todo, ya que solo nosotros podemos hacerlo bien. Como resultado, el cuerpo está inactivo para que podamos demostrar nuestra unción. No podemos ser blasfemos. No podemos tener una estima tan alta que no temamos ni siquiera criticar a Dios. Una vez que el orgullo se apodera de nosotros, podemos ser tan atrevidos como para declarar que somos la cabeza de la iglesia local, asumiendo el título de Cristo. Pero Cristo dijo a los apóstoles: pero tú no te llames Rabí, porque uno es tu maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Mateo 23:8. Jesús dejó muy claro que Cristo era el maestro y que todos eran hermanos. No podemos ser desobedientes a los padres. Si vamos a servir a Dios, debemos honrar a nuestros padres. Algunos de nosotros tenemos problemas con la forma en que nos criaron. Algunos de nosotros no tuvimos el amor que necesitábamos de nuestros padres. Necesitamos perdonarlos y reconciliarnos con ellos. Si no podemos honrar al padre y a la madre que Dios nos dio, ¿cómo honraremos a Dios? No podemos ser ingratos. No podemos verlo como el deber de las personas de servir a nuestro ministerio y a nosotros. Si lo hacemos, seremos ingratos por cualquier cosa que alguien haga por nosotros o nos dé. Empezaremos a pensar que nos lo merecemos por ser tan grandiosos. Si somos ingratos, usaremos a las personas siempre tratando de obtener más de las personas que nos sirven, nunca devolviendo nada ni mostrando ningún agradecimiento verdadero
excepto en el grado de manipular a las personas para que den aún más. No podemos ser impíos, sino consagrarnos a Dios. Si estamos atrapados en la carne, no podemos adorar a Dios ni someternos a Dios para recibir su pureza, que es la santidad. Al carecer de confianza en el amor del Padre, nos esforzaremos aún más por parecer santos ante la gente, haciendo un espectáculo en la oración, siempre tomando la iniciativa en cualquier forma de adoración, sin darle nunca a nadie la oportunidad de contribuir al cuerpo. Comenzamos a temer que alguien más se presente y parezca más santo que nosotros, así que mantenemos a la gente como niños, incapaces de hablar para que podamos parecer los santos. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Segunda de Timoteo 3:3. No podemos ser sin afecto natural. Hay que recibir el amor del Padre para darlo. Si no estamos llenos del amor del Padre, nos consumimos con nuestra agenda y con nosotros mismos. Seremos duros de corazón con los demás, sin el amor del Padre, porque solo buscamos tomar por lo que ni siquiera pensamos en devolver amor. Empezaremos a pensar que es el trabajo de la gente amarnos, porque somos los ungidos. Sin el amor del Padre, amar a los demás nos expondría a ser heridos y somos demasiado egoístas para hacer algo que pueda causar dolor en nuestras propias vidas. No podemos ser implacables. Esta palabra proviene del griego aspondos, sin libación, que suele acompañar a un pacto. La versión King James traduce esta palabra como rompedores de treguas. Los hombres que toman cautivas a personas, operando en la carne, seguirán su propia agenda. No tienen ningún concepto del principio de Dios, de la relación del pacto entre el hombre y Dios o entre los hombres. Piensan que el pacto significa que las personas se comprometan a servirles de la misma manera que intentan obtener la aprobación del Padre sirviéndole, no una relación mutua entre los dos por amor y aceptación. Si operamos en la carne, no perdonaremos a nadie que percibamos que nos ha perjudicado. No toleraremos que nadie desafíe nuestra autoridad. No se lo perdonaremos. No mostraremos ninguna lealtad a los demás, especialmente a aquellos que nos sirven. No honraremos el nivel de relación que exigimos de quienes nos sirven, pero traicionaremos la confianza que la gente deposita en nosotros. Si operamos en la carne, somos rompedores de treguas. Romperemos los pactos entre los hombres al romper el pacto de Dios con ellos como pastores. Si queremos ser verdaderos ministros, tenemos que perdonar, tenemos que honrar las relaciones. Un rasgo de los hombres que llevan cautivas a las personas es que son calumniadores. Esta palabra se traduce del griego diabolos. Si actuamos en la carne, con la astucia que proviene del acusador de los hermanos, mentiremos a la gente para mantenerlos sometidos a nosotros. No dudaremos en reprender y humillar a uno de los hijos para solidificar nuestro control sobre el resto. Difundiremos mentiras acerca de los demás para que parezca que somos los únicos santos. Si operamos en la carne, nunca hablaremos con sinceridad a la gente y les haremos saber quiénes son en Cristo. Calumniaremos a la gente llamándolos pecadores, incluso aquellos a quienes Cristo ha purificado con su sangre. Usaremos estas mentiras para que las personas se sientan indignas de hacer algo en el cuerpo de Cristo, por lo que tendrán que mirarnos para que hagamos todo por ellos, los indignos. Entonces tomamos el lugar del diablo, acusando a la gente de pecado, condenándola para elevarnos ante sus ojos. No podemos ser intemperantes o ser crueles. Sin el amor del Padre, atacaremos ferozmente a la gente por sus faltas o por cualquier transgresión contra nosotros. No edificaremos a las personas para que comprendan quiénes son en Cristo, pero las derribaremos por no servirnos en la capacidad a la que estamos acostumbrados. Estos ataques infligirán un daño significativo a la persona que sufra.
Esto abre a los individuos a ataques demoníacos de condenación. Luego son mantenidos en cautiverio por fuerzas demoníacas de miedo. En cambio, necesitamos mostrar el fruto del Espíritu, amor y dominio propio. No podemos ser aborrecedores de lo bueno. Si carecemos de un verdadero entendimiento de quién es Dios, despreciaremos la verdadera virtud de Dios manifestada en los verdaderos adoradores. El carnal confundirá la humildad y la mansedumbre con la debilidad. Aquellos que toman cautivos a la gente atacarán a los mansos para que parezcan tontos a los ojos de los demás. Entonces, ellos no presentarán la misma característica. Esto nos mantiene figurando en un terreno moral elevado. Es un proceso sustentado por sí mismo. Carecemos de la verdadera relación con el Padre, por lo que atacaremos a cualquiera que la muestre. Nos sentimos amenazados por los ungidos, así que los atacamos para mantener nuestra posición en la iglesia. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Segunda de Timoteo 3:4. No podemos ser traidores. No podemos traicionar la confianza para aumentar nuestra influencia o atribuirnos el mérito de la obra de ungidos individuales para que parezcamos ungidos nosotros mismos. No podemos ser testarudos. La palabra griega significa literalmente caer hacia adelante. En otras palabras, sus cabezas son tan grandes que corren el riesgo de caerse de bruces. El orgullo precede a la destrucción y el espíritu altivo antes de la caída. Proverbios 16:18. Esta es una ilustración de esta palabra. Cuando estamos atrapados en el orgullo, primero caemos de cara. Los hombres que llevan cautivos a las personas son altivos, que se traduce del griego tupou, que significa envolver con humo, es decir, en sentido figurado, inflar con arrogancia. Si estamos en la carne, tratando de ganarnos la aprobación del Padre, podemos quedar tan atrapados en la nube de nosotros mismos que no podemos ver con precisión el estado de nuestras propias almas. Debido a que nos vemos en tan alta estima, nunca buscamos a otros para que suplan algo en la iglesia local. Tenemos que hacerlo todos nosotros. Nadie podría hacerlo también como nosotros. Creemos que somos indispensables. Así que no podemos ver a otras personas como nada más que niños sin palabras. Nunca consideraríamos que otras personas serían las que tienen el ingrediente clave en la iglesia local. No podemos concebir que alguien más pueda aportar algo significativo. Cuando operamos en la carne, amamos los deleites más que ser amadores de Dios. Estamos más preocupados por nuestros propios deseos físicos que por cumplir los propósitos de Dios. Por lo tanto, siempre tomaremos la ruta que más nos beneficie, que satisfaga nuestros deseos, en lugar de la ruta más difícil que cumplirá la voluntad de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Segunda de Timoteo 3:5. Cuando operamos en la carne, podemos tener una apariencia de piedad, pero negar su poder. Mucha gente actúa de forma religiosa. Esta es la forma de piedad. Mucha gente piensa que los dones espirituales son una forma de piedad. Podemos pensar que los dones validan el ministerio. Es importante recordar que el enemigo puede imitar milagros genuinos. Si confundimos las formas como actuar de manera religiosa o manifestar algunas señales de verdadera piedad y seguimos a esas personas, estas mismas personas pueden llevarnos cautivos. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Segunda de Timoteo 3:6.
¿Cuál fue la razón que dio Pablo para decirle a Timoteo que se alejara de este tipo de personas? Lo primero que dice que hacen es infiltrarse en los hogares. Se escabullen con las artimañas del error y con tramas engañosas. Luego, llevan cautivas a sus víctimas. ¿Cómo nos llevan cautivos? Nos dejamos llevar por diversos deseos. Tengan en cuenta que dice varios deseos. Nuestra lujuria nos lleva cautivos a que nos profeticen, en lugar de escuchar a Dios por nosotros mismos. Nuestra lujuria nos lleva a formar parte de un ministerio con un bonito edificio. Nuestra lujuria nos lleva a ocupar un puesto en el ministerio que Él nos ofrece si le servimos. Somos llevados a la esclavitud del cautiverio. Los verdaderos ministros llevarán a la gente a la libertad que es Cristo. Estos hombres los hacen cautivos de sí mismos. ¿A quién lleva cautivo? No está tomando cautivos a santos maduros y perfeccionados, sino a mujeres tontas e incautas. No creo que esto sea reservado solo a las mujeres, pero cualquiera que sea engañado por estos hombres es una mujer incauta. No engañaría a un verdadero hombre, no engañaría a una verdadera mujer, pero engañará a los incautos. Engañará a los niños, a los inmaduros, así como la serpiente le presentó el fruto prohibido a Eva en el jardín, así estos hombres engañosos engañarán a los niños incautos, incapaces de hablar la palabra de Dios para que lo sigan. Y una vez que somos engañados, nos convierte en sus cautivos, nos hace sus siervos. Y somos tan incautos, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos en cautiverio. Creemos que están sirviendo a Dios, pero estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Timoteo 3:7. Buscamos aprender, pero no podemos llegar al conocimiento de la verdad. No podemos llegar al conocimiento de Dios porque lo estamos buscando a través de nuestro deseo de señales y prodigios, no a través de una relación con Él. Para conocer la verdad, debemos tener conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que ver a Dios en su gloria. No podemos buscar solo la mano de Dios, sino que debemos buscar su rostro. Debemos buscar conocerlo. Si solo estamos motivados por lo que Él puede hacer por nosotros, si estamos motivados por nuestros diversos deseos en nuestra relación con Él, nunca lo conoceremos verdaderamente. Nunca conoceremos la verdad. Mientras sigamos siendo niños, todos los vientos de doctrina nos llevarán. No seremos capaces de discernir por nosotros mismos la verdad. Estaremos a merced de estos hombres que a través del engaño y la conspiración engañosa arrojan al pueblo de un lado a otro con cada viento de doctrina. Si solo estamos aprendiendo lo que el ministro está enseñando, cada viento de doctrina o siguiendo cada manifestación, nunca aprendemos a hablar la palabra por nosotros mismos. Nunca llegaremos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Siempre estaremos cautivos de hombres que mediante las artimañas del error nos mantendrán a su servicio en lugar de prepararnos para hacer la obra del ministerio. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Segunda de Timoteo 3, 8 y 9. James y Jambres fueron los magos egipcios que duplicaron los milagros que Dios obró a través de Moisés. Así como estos magos obraron milagros fraudulentos, también resistiremos la verdad si operamos en la carne. Cuando operamos en la carne, no nos sometemos a la verdad. No llegaremos al conocimiento del Hijo del Hombre. Seremos de mentes corruptas y carnales. Entonces, estamos desaprobados con respecto a la fe. Dios no nos ordena hacer las señales en las que estamos trabajando para obtener su aprobación.
Por esto Jesús dice en Mateo 7:23, nunca te conocí, apartaos de mí los que practican la iniquidad. Dios nunca aprobó las cosas que estaban haciendo, Él nunca lo ordenó. Dice que no están aprobados. Cuando operamos en la carne somos rechazados, reprobados en cuanto a la fe. Pero hay buenas noticias. Cuando operamos en la carne no progresaremos más. Tarde o temprano seremos expuestos por lo que realmente somos. Entonces nuestra locura se manifestará ante todos. Una vez que dejamos esto, podemos caer en los brazos de nuestro Padre y depender de su amor y gracia y no de los nuestros. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Isaías 56, 9 y 10. ¿Por qué la iglesia está abierta al ataque demoníaco? ¿Por qué pueden venir las bestias y devorar la iglesia? Es porque los centinelas de la iglesia son ciegos. No pueden ver lo que Dios está haciendo en los cielos. No pueden ver su voluntad para ellos. Como no pueden ver, tampoco pueden proclamar su voluntad. Se les ha quitado la voz. Los profetas han sido silenciados para que no puedan tocar la trompeta. Son perros mudos que no pueden ladrar. En cambio, la iglesia está acostada, ama dormir. En lugar de marchar y cumplir la voluntad de Dios, estamos acostados, amando dormir porque nuestros centinelas son ignorantes. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Isaías 56:11. En lugar de ser verdaderos pastores, quieren demostrar lo que pueden hacer. Son perros codiciosos. Pablo le dijo a Timoteo que tuviera cuidado con los amantes del dinero. Son perros codiciosos que nunca tienen suficiente. Cuando operamos en la carne, exprimiremos a la gente todo lo que tiene. Cuando operan en la carne, no pueden comprender la voluntad de Dios para la iglesia hoy. Como no comprenden la voluntad de Dios, todos buscan su propio camino, cada uno para su propio beneficio. Hacen las cosas de acuerdo con nuestro propio entendimiento, ya que se han vuelto sordos a escuchar la voz de Dios, pero buscan su propio beneficio. Quieren promover su ministerio ellos mismos. Empiezan a pensar que la piedad es una forma de ganancia. Pablo le dijo a Timoteo, apártate de los tales. Timoteo 6:5. Necesitamos rechazar esta forma de pensar y llevar a la iglesia de regreso a Dios. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Isaías 56:12. Este vino es todo viento de doctrina de la que Pablo habla en su advertencia a los efesios. La estrategia del enemigo es emborracharnos con este vino, sin crecer nunca en la cabeza que es Cristo. Entonces mañana será como hoy, nada cambiará. Satanás seguirá siendo el Dios de esta tierra y la iglesia no tendrá las armas para derrotarlo, siendo esclavizada por perros codiciosos. Necesitamos liberar a los santos de la esclavitud de estos perros codiciosos que operan en la carne. Liberando a los cautivos. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 41, 6 y 7. Debemos abrir los ojos ciegos.
Es la ceguera a las fuerzas de las tinieblas lo que mantiene cautivos a los santos. Debemos abrir los ojos ciegos, exponer las obras del enemigo al mantener al pueblo de Dios en servidumbre. Saca a los prisioneros de la cárcel. El pueblo de Dios está sentado en la oscuridad. Son sacudidos de un lado a otro por todo viento de doctrina. No pueden ver. Debemos sacarlos de la oscuridad. Debemos liberarlos de la prisión de la servidumbre, la manipulación y el control mediante la trama engañosa y el engaño del enemigo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la unción. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Isaías 61:1. El mismo Espíritu que ungió a Jesús nos ungió a ti y a mí. También hemos sido ungidos para liberar a los cautivos. También hemos sido ungidos para liberar a los presos. ¿Cómo lo hacemos? Enseñándoles las buenas nuevas. Debemos predicar buenas nuevas a los pobres. Son las buenas nuevas, el verdadero evangelio del reino, lo que liberará a los cautivos. Mientras pongamos nuestra fe en el hombre en lugar de en Dios, permaneceremos cautivos del enemigo. Pero el que en mí confía poseerá la tierra y heredará mi santo monte. Isaías 57:13. Tenemos que confiar en el Señor. Nuestra meta es poseer la tierra de nuestra herencia. El objetivo de la iglesia es entrar en la unidad de la fe, que es la unión con Dios. El objetivo de la iglesia es convertirse en el hombre perfecto, Cristo en nosotros. El objetivo de la iglesia es ser edificado en la cabeza que es Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Tenemos que verlo, ya no estar cegados. Entonces poseeremos la tierra. Entonces heredaremos el monte santo de Sión, la nueva Jerusalén. Esta es la ciudad, la iglesia perfeccionada. Solo la alcanzaremos poniendo nuestra confianza en el Señor y no en el hombre. Y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:14-15. El profeta está dando la alarma. Debemos construir un camino hacia Él. Debemos eliminar cualquier idolatría que nos impida venir a Cristo, la piedra de tropiezo. Dios dice que si queremos poseer esta tierra, su monte santo, la palabra contrito proviene del hebreo daca, que significa aplastado, literalmente polvo. Nuestro espíritu debe ser aplastado. Tenemos que haber llegado a la posición en la que podamos decir como Pablo: he sido crucificado con Cristo, y ya no soy yo quien vivo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando llegamos a esta posición de humildad y sumisión a la voluntad de Dios para nuestras vidas, a la posición de permitir que Cristo a través de nosotros, entonces Dios puede revivir nuestro espíritu humilde. Es porque nuestro corazón ha sido revivido a su posición original. Cuando Dios revive nuestro corazón, podemos manifestar su amor en lugar del nuestro. Entonces Dios puede usarnos porque moramos en Él. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Isaías 57:17-18. El Señor dice que, aunque estemos en la rebeldía del camino de nuestro corazón, Él nos guiará. Él nos devolverá el consuelo.
envió a Jesús para liberar a los cautivos y ahora el cuerpo de Cristo, la Iglesia, proclamará libertad a los cautivos y consolará a los que lloran en Sión. Dios restaurará su Iglesia, restaurará a los pastores y sus congregaciones si confían en Él y lo siguen. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Isaías 58, 6. Dios no quiere un ayuno religioso en el que dejamos de comer, pero en ese día oprimimos, controlamos, manipulamos y actuamos con falsedad e impiedad al esclavizar a aquellos a quienes fuimos enviados a sacar de la esclavitud. Dios quiere que liberemos a los cautivos, quiere que soltemos las ligaduras de impiedad y soltemos las cargas de opresión. Todo el que sea mantenido por la maldad, lanzado de un lado a otro con todo viento de doctrina, será desatado por el Evangelio del Reino. Debemos ser enseñados que somos herederos de Dios. Todos los oprimidos deben salir libres. Los religiosos ya no mantendrán esclavos a los santos, sino que nosotros vamos a salir libres. Todo yugo de esclavitud religiosa se rompe. Ese es el deseo de Dios, no que deberíamos dejar la comida y continuar en la opresión. No es que partas tu pan con el hambriento y a los hombres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Isaías 58, 7. Dios dice, no te escondas de tu propia carne. Tiene que haber una preocupación genuina por el pueblo de Dios y no un deseo egoísta de promover un ministerio. Debemos compartir nuestro pan con los hambrientos. Jesús es el pan de vida. Debemos compartirlo con los hambrientos. La gente tiene hambre de escuchar el evangelio completo del reino. Están cansados de ser bebés, nepios, incapaces de comer alimento sólido. Debemos compartir el pan de vida con ellos. Debemos enseñarles todo lo que Dios ha revelado en las Escrituras con respecto a sus derechos y privilegios como hijos de Dios. Si están desnudos, debemos revestirlos con la justicia de Cristo. Pero con demasiada frecuencia nos estamos escondiendo de las necesidades de la gente para poder hacer el trabajo ministerial de oración y ayuno. ¿Qué pasa cuando los cautivos son liberados? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Isaías 58, 8. Cuando los cautivos son liberados, todo el cielo se desata. Las personas que ya no están más en cautiverio podrán mostrar la luz de Dios a las naciones. Gente liberada en los dones de sanidad, no solo la élite ministerial, saldrá y esparcirá sanidad rápidamente. Las personas no tendrán que ir a la iglesia para sanarse, sino que el cuerpo podrá funcionar en la obra del ministerio y sanar a los enfermos. Tu sanidad brotará rápidamente. Tu justicia irá delante de ti. Un pueblo perfeccionado por Cristo mostrará la justicia de Dios a las naciones. No golpearemos a las personas en la cabeza con la Biblia y trataremos de obligarlas a ajustarse a nuestra idea de justicia, sino la justicia del Señor irá delante de nosotros. La gente dirá, hay algo especial en ellos, hay una paz especial en ellos. Verán la gloria del Señor sobre ellos y dirán, tengo que estar bien con Dios. Recuerda que Jesús ya nos dio su gloria. Solo necesitamos ser liberados de la esclavitud para mostrar su gloria a las naciones. Esta misma gloria nos protegerá, será nuestra retaguardia. Como dijo Isaías anteriormente, esto solo les llega a aquellos con corazones humildes y contritos. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Isaías 58, 9.
Cuando liberemos a los cautivos, el Señor estará con nosotros. Él nos responderá. Él estará en medio de nosotros cuando quitemos la esclavitud de entre nosotros. Él no puede morar en medio de la esclavitud, especialmente cuando la esclavitud se hace en su nombre. Cuando la esclavitud, el yugo, desaparezca, entonces Él estará con nosotros. Cuando el encontrar faltas, el señalar con el dedo, desaparezca, entonces Él estará con nosotros. Recuerde, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Romanos 8:1. Si Cristo no nos condena, ¿cómo podemos condenar a otros? Encontrar fallas es un arma demoníaca. Recuerda quién es el acusador de los hermanos. Cuando practicamos el fino arte de encontrar defectos, actuamos como sus agentes, no como los del Señor. Debemos apartar toda actividad demoníaca de la iglesia para que Dios more con nosotros. Debemos dejar de hablar maldad. Necesitamos poner la palabra de Dios en nuestra boca para que Dios habite en nosotros. Debemos dejar de hablar maldad, los pensamientos y deseos de nuestro propio corazón, la vanidad de nuestro propio corazón, y poner la palabra de Dios en nuestra boca. Entonces Él nos escuchará y morará entre nosotros. Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Isaías 58:10. Es cuando comenzamos a compartir el pan de vida, el Evangelio del Reino, con aquellos que tienen hambre de que Él, nuestra luz, brille en la oscuridad. Esto sucederá cuando recibamos el Evangelio completo del Reino en nuestros corazones, que sepamos quiénes somos en Cristo. Entonces nuestra luz, la luz del Señor, brillará en nosotros a las naciones. Cuando la luz brilla en la oscuridad del mundo, la oscuridad no puede comprenderlo. La luz siempre triunfará sobre las tinieblas. Esto hará que incluso la oscuridad aparezca como mediodía. Incluso cuando estemos deprimidos, la gloria del Señor será tan fuerte con nosotros que la gente se sentirá atraída hacia el Señor. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Isaías 58:11. El Señor guiará continuamente a los cautivos liberados. Dios ordenará cada paso. En lugar de la esclavitud y la condena que nos imponen los hombres controladores, nuestras almas estarán satisfechas y nuestros huesos se fortalecerán. Ya no seremos niños incapaces de hablar, pero seremos fuertes en el Señor. Ríos de agua viva fluirán de nosotros. No habrá sequía, pero de nosotros correrán ríos de agua viva. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Isaías 58. Por eso es tan importante liberar a los cautivos. Los cautivos liberados serán los que construyan las ruinas antiguas. En todas aquellas áreas donde el enemigo trajo destrucción, traeremos restitución. Incluso aquellas áreas que habían estado muertas durante muchas generaciones serán restauradas. Hay muchas verdades que fueron destruidas durante la apostasía de la iglesia. Estas han estado muertas durante muchas generaciones, pero los cautivos liberados revelarán la verdad nuevamente a la iglesia que ha estado escondida por muchas generaciones. Repararemos la brecha. Jesús reparó la brecha entre Dios y el hombre a través de su obra redentora en la cruz. Los cautivos liberados repararán la brecha en la iglesia que nos impide crecer en la cabeza, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, 15 y 16. Los cautivos liberados proporcionarán lo que cada articulación necesita. Cuando éramos bebés, nepios, no podíamos suministrar nada. Todos los vientos de doctrina nos sacudían de un lado a otro por hombres falsos y engañosos que conspiraban para mantenernos en cautiverio. Pero cuando somos liberados, podemos suplir lo que está faltando en el cuerpo de Cristo. Al suministrar lo que cada articulación debe suministrar, reparamos la brecha. La abertura en el cuerpo de Cristo que impedía que el cuerpo creciera hasta convertirse en la cabeza, Cristo. Esto cumple la voluntad de Dios para la iglesia, crecer en la cabeza, ser perfeccionado, crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La iglesia no puede cumplir su propósito si todos somos niños, cautivos. Entonces los cautivos deben ser liberados para que la iglesia se levante. Los cautivos deben ser liberados para que se llene ese vacío, para que se repare esa brecha. El enemigo quiere que la iglesia esté llena de aberturas y brechas para que no pueda cumplir su propósito. Así que usa a su agente para mantener cautivas a las personas de los demonios del miedo. No pueden usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque sus agentes han mantenido al pueblo en infantes usando armas engañosas del enemigo, arrojándolos de un lado a otro con cada viento de doctrina, no la doctrina del Señor. Cuando nos liberemos de las garras del enemigo, repararemos la brecha. Entonces la iglesia brotará con poder, saldrá con todo el poder del Señor. La iglesia hará entonces obras mayores que cuando Jesús vivía. Nos convertiremos en el restaurador de las calzadas para habitar. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Isaías 52:7. Necesitamos predicar estas buenas nuevas. Necesitamos declarar a los cautivos que tu Dios reina. Tu Dios es la cabeza, Él reina. Hay salvación en la ciudad del Señor, Sión, que es la iglesia glorificada. Cuando nos liberamos de la esclavitud, podemos proclamar la salvación de Dios. Esto liberará a los cautivos. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Isaías 55:5. Cuando hayamos sido liberados, cuando hayamos sido perfeccionados, cuando hayamos sido glorificados como iglesia, entonces las naciones vendrán a la iglesia. Isaías dice, ciertamente llamarás a una nación. Esto no es solo un ministerio local. La iglesia es más grande que nuestra propia situación. La iglesia es más grande que nuestra propia ciudad. Pero Él nos ha llamado a proclamar su evangelio a las naciones. Los cautivos liberados llamarán a una nación que no conocemos y correrán hacia nosotros porque somos perfeccionados y conformados a su imagen, porque Él nos ha glorificado.